Hola, buenas noches. Bueno, pues es un gusto tenerlos a todos aquí. Gracias a los que están presencial, también los que están en línea. El día de hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Jonathan Rosas Hernández. Él es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM. Realizó la especialidad de genética médica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, también de la UNAM. Tiene la especialidad en bienestar corporativo y gestión en salud por la Universidad de Anáhuac. Trabajó 5 años en GRIT, Teletón, Tamaulipas, como médico genetista. Fue jefe de enseñanza en el Hospital Ángeles Tampico y fue jefe del Departamento de Hospitales de Segundo Nivel en el Bienestar. Es profesor de pregrado de genética en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la UNAM en la Facultad de Medicina. Y es el profesor invitado de neurogenética a residentes de neuropediatría en el Hospital Regional, licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE en la Ciudad de México. Y actualmente funge como enlace médico en biogen médico de enfermedades raras. Doctor, muchísimas gracias, bienvenido. Muy buenas tardes a usted. Bueno, buenas noches a todos, gracias por el recibimiento. Y pues bueno, el día de hoy nos toca hablar de una condición que en este mes justamente, febrero, se conmemora y más bien yo digo que se visibiliza las enfermedades de baja prevalencia o también conocidas como enfermedades raras. ¿Por qué? Porque febrero es un mes que generalmente es, cada 4 años tenemos 29 días y posteriormente son 28, entonces podemos decir que es un mes de baja prevalencia o raro, y por eso se celebran justamente estas condiciones. Nos vamos a enfocar en una condición que se llama atrofia muscular espinal. Es una condición que tiene que ver sobre todo con cuestiones a nivel neuromuscular y que ustedes como pediatras pueden tener el primer contacto con estos pacientes y hacer una gran diferencia en cuanto al diagnóstico y llegar a un tratamiento que actualmente es posible para estos pacientes. Es decir, actualmente cambiar la vida en estos pacientes cuando se detectan a tiempo ya es una realidad. Y por eso me gustó poner en esta parte de aquí el detéctame, ¿no? Porque si ustedes detectan, hacen una gran diferencia. Bueno, ese es mi completo interés, soy trabajador de Biogen, como ya lo comentó la doctora, y prácticamente esta presentación son meramente fines académicos basados en bibliografía y no se permite tomar foto ni video de la presentación. Teniendo esta pequeña aclaración, pues bueno, vamos a ver lo que vamos a revisar en esta charla. A mí siempre me gusta comenzar una charla cuando voy a hablar de alguna condición en específico, definiéndola, es decir, qué es, ¿no? ¿Qué significan esta condición de atrofia muscular espinal para posteriormente pensar en qué pacientes debemos de sospechar clínicamente para poder pensar en que puede tener una atrofia muscular espinal. Después, ¿qué causa la AMI? Es decir, si yo conozco la fisiopatología, entiendo esa clínica que está presentando el paciente y por supuesto puedo pedir algún estudio que me pueda confirmar o descartar esta condición. Si entiendo la causa, también puedo entender cómo hacer el diagnóstico, cómo se puede tratar y finalmente las conclusiones. Y bueno, vámonos al primer punto. Como les comentaba, la atrofia muscular espinal es una condición de origen, o bueno, que afecta principalmente la cuestión neuromuscular y que es una enfermedad de origen genético. Es una enfermedad que tiene una herencia de tipo autosómico recesivo, que más adelante vamos a aclarar qué significa eso, pero a grandes rasgos, todos nosotros tenemos 2 copias de cada gen, uno heredado por mamá y otro heredado por papá. Para que un paciente presente atrofia muscular espinal, se necesita que esas 2 copias no estén funcionando, es decir, que tengan alguna variante o alguna mutación. Por eso de aquí va a haber un término de enfermo y también un término que se conoce como portador. Es decir, en la población mexicana hay portadores por cada 40 mexicanos más o menos, es decir, por cada
Probablemente, espero que no, pero probablemente de los que estemos aquí, por lo menos uno de nosotros sea portador de alguna variante en los genes involucrados a atrofia muscular espinal. ¿Qué significa esto? Que una copia está funcionando bien y la otra tiene una variante o alguna mutación, por eso esa persona no desarrolla la enfermedad. Pero si por alguna situación del azar, de la mala suerte, o como usted le quiera decir, se encuentra con alguien que también es portador, ahí cabe la posibilidad de que cada progenitor herede su copia alterada, y ahí se usa el primer caso de atrofia muscular espinal. Eso quiere decir que es de tipo autosómico recesivo. Principalmente, esta alteración genética lo que va a llevar es una pérdida irreversible de algo que se llama motoneuronas. Esta pérdida de motoneuronas no se recupera, por eso el tiempo en esos pacientes es crucial, dado que lo que se pierde ya no se recupera, y es de ahí la gran importancia de que actuemos rápidamente, principalmente en motoneuronas inferiores, pero también a nivel del tronco encefálico. Recordemos que el tronco encefálico es lo que conecta la médula espinal con cerebro. Estoy hablando de puente, médula oblongada, bisencéfalo, y aquí hay funciones bien importantes para que un pequeño o cualquiera de nosotros pueda subsistir, específicamente en el control de la respiración y la deglución. Esos que son dos complicaciones que podemos esperar en este tipo de pacientes. Y otra cosa, a pesar de que estamos hablando de enfermedades de baja prevalencia, enfermedades raras, esta es la primera, perdón, causa genética de muerte que ustedes pueden ver en etapa pediátrica o neonatal. Y muchos pacientes se pueden incluso morir sin un diagnóstico. Y es la segunda causa de enfermedades autosómicas recesivas más frecuentes, seguida solamente después de fibrosis quística. Entonces, dentro de lo raro, pues es de lo más frecuente. Y pues bueno, en la diapositiva anterior, pues por cada 10.000 nacimientos esperaremos que naciera o que hubiera un paciente con atrofia muscular espinal. Y pues bueno, lo que les comentaba, prácticamente el daño se va a deber a daño en motoneuronas inferiores, ¿ok? Los genes responsables o los que están alterados están específicamente en el cromosoma 5, en esta región que se llama Q13.2, donde tenemos el gen SMN1, que es justamente el gen que está afectado en ambas copias. Pero curiosamente, en la parte más hacia la parte distal o telomérica también le llamamos, hay un gen que se parece mucho y que pareciera que funciona similar, pero no logra cubrir la función total de SMN1, el cual ahorita vamos a ver o vamos a verificar que es crucial para establecer el pronóstico de estos pacientes. Y pues bueno, hablar de atrofia muscular espinal me lleva a definir algo que es bien importante y que es uno de los datos principales y parte del abordaje de estos pacientes, que es la parte del tono muscular. Hablar de niño hipotónico o síndrome hipotónico nos tiene que hacer pensar ustedes como pediatras cuando se descartan causas frecuentes en atrofia muscular espinal. Eso es de que nos debemos, por ejemplo, de esta charla, que el niño hipotónico debe ser parte o debe considerarse la atrofia muscular espinal como un diagnóstico diferencial. Y regresando un poquito a nuestras clases de fisiología, que yo tampoco ya no me acordaba mucho, hay algo que se llama reflejo miotático. El reflejo miotático prácticamente es ese reflejo monosináptico, perdónenme, que justamente controla el tono y la postura de una persona. ¿Cómo sucede el tono muscular? Pues prácticamente tiene que haber un receptor, es decir, un estímulo. Que en este caso es el estiramiento del músculo, que esto es parte del uso muscular. ¿Ok? Al momento de haber un estiramiento del uso muscular, viene una señal aferente que la podemos ver en la parte de acá, que va del músculo a lo que es el asta posterior de la médula espinal. Posteriormente viene el centro integrador, que es la parte interneurona. Luego viene la señal eferente, que sale de las astas anteriores de la médula espinal. Y finalmente, mediante el nervio, pues va a llegar al músculo, que es el órgano receptor, y se va a generar como tal ese reflejo. Entonces, cualquier estructura a nivel anatómica o funcional que esté alterada en cualquiera de este reflejo miotático, pues me puede dar una enfermedad neuromuscular. Es decir, si por alguna razón el músculo está sufriendo daño, hay, por ejemplo, que se mueran o estén muriendo las células musculares o las fibras musculares, podría pensar en un grupo de enfermedades como las distrofias musculares, como la distrofia muscular de Duchenne, que a lo mejor por ahí han escuchado o han visto algún paciente. Si se está dañando la vía aferente o eferente, puedo hablar de neuropatías, ¿no? La más conocida a nivel genético es la Charcot-Marie-Tooth, por mencionar alguno. Y cuando estoy hablando de la parte integradora, hablo de enfermedades de motoneurona, como la atrofia muscular espinal, es decir,
Justamente aquí es donde va a haber el mayor daño en estos pacientes que vamos a hablar a continuación. Y también entre el músculo y el axón también salen neurotransmisores. Entonces también en esa unión neuromuscular también puede haber daños y también puede dar síndromes miastéricos en un neonato. Y esos síndromes miastéricos, algunos también pueden ser de origen genético. Entonces prácticamente esto me lleva a hablar de enfermedades neuromusculares. Y la atrofia muscular espinal, a pesar de que se centra en el asta anterior, ahorita vamos a ver que prácticamente el daño impacta en todo este sistema. Y pues bueno, todo esto se ve alterado principalmente a nivel de la parte ferente y esto me lleva a que el tono disminuya. Entonces, repito, hipotonía, hay que pensar en pacientes con atrofia muscular espinal y ahorita vamos a ver las diferencias entre cada una de las hipotonías que ustedes pueden revisar en sus pacientes. Y la hipotonía va de la mano con, más bien el tono muscular va de la mano con la fuerza como tal. No todo niño hipotónico va a tener disminución en la fuerza muscular. Sin embargo, en los pacientes con atrofia muscular espinal, la fuerza va a estar disminuida y esto lo vamos a ver principalmente como debilidad del paciente. Es decir, la fuerza se define como la capacidad de un músculo o grupo muscular para generar tensión y ejercer oposición contra una resistencia durante una contracción. Es decir, en un niño lo podríamos ver mediante valoración de inspección de movimientos espontáneos. ¿Cuándo pensar que la fuerza puede estar disminuida en un pacientito que ustedes estén valorando? Cuando el paciente tenga un llanto débil, por ejemplo, cuando el paciente tenga una fase sin expresión, que le llamamos fases miopáticas también, la succión esté disminuida, el reflejo que es uno de los primarios, el modo esté disminuido, los movimientos antigravitatorios y el esfuerzo respiratorio también están disminuidos. En el caso de atrofia muscular espinal, repito, tanto el tono muscular como la fuerza están alterados. Ahora bien, teniendo esta pequeña introducción entre qué es el tono muscular y la fuerza y el involucro que hay en estos pacientes, vamos a hablar de cuándo lo vamos a sospechar, es decir, clínicamente qué es lo que yo tendría que valorar en estos pacientes como para poder tener sospecha del mismo. Pues uno, todos nosotros como médicos pues hacemos una historia clínica, ¿no? Y en la historia clínica tenemos tanto antecedentes prenatales como todo el padecimiento actual que llega a tener el paciente, así como también antecedentes heredofamiliares. A nivel prenatal, sinceramente, en AME muy grave o AMEs que son también catalogadas como AME cero, que vamos a hablar de las clasificaciones, lo que yo puedo encontrar como en la parte de la historia clínica es que la mamá refiere a pocos movimientos fetales. Eso es como el dato indirecto y es el principal de cualquier enfermedad neuromuscular que pudiera estar asociado a algo genético. Entonces yo tengo movimientos fetales disminuidos, pues bueno, allá va una banderita roja como para decir, bueno, pudiera ser que el niño tuviera una afección neuromuscular. Si es muy grave la cuestión de la hipotonía, donde los movimientos fetales no se están moviendo en un intraútero. Y entonces, si no se están moviendo las articulaciones, pues, ¿qué va a pasar con ese paciente? Pues va a estar contracturado. Entonces, la artrogriposis, cuando ven ustedes pacientes con artrogriposis, es importante descartar que no se vaya a tratar de una condición neuromuscular, incluida atrofia muscular espinal. En familiares, no, doctor, es que pues, no tiene ningún familiar afectado, es caso único en la familia, entonces no es genético. Error. Como existen diferentes modos de herencia y la atrofia muscular espinal tiene un modo de herencia autosómico recesivo, generalmente cuando nosotros hacemos los antecedentes familiares, nosotros como genetistas ya hacemos huellitas y palitos que nos ayuda parte del kinder a poder hacer estos árboles genealógicos. Generalmente, si ustedes ven, los cuadritos son hombres, los circulitos son mujeres, y aquí prácticamente estos son los papás. Y esta es la hermandad por la descendencia. Si se dan cuenta, o más bien, esta es pregunta para quien usted la quiera contestar. Generalmente en los árboles genealógicos, ¿quién se ve afectado? Si hay más de un paciente afectado. Papás. Generalmente los papás son sanos. Es decir, dato número uno, si yo pregunto y hay antecedentes, generalmente ningún papá va a tener afección. Entonces, en atrofia muscular espinal. Pero si llegara a haber antecedente, generalmente los antecedentes que a mí me deben llamar la atención es cuando existe un hermano que tuvo la misma afección o una afección similar. Es decir, se va a afectar la hermandad. ¿Ok? Entonces, es un dato importante. ¿Por qué? Lo que les comentaba hace rato, los papás son portadores y esa copia que está, digamos, sin alteraciones ayuda a estar sanos, pero por motivos de que se encuentran, se casan y tienen descendencia,
pues bueno, hay probabilidad de que puedan tener hijos sacados por cada embarazo. Y ahorita vamos a revisar ese porcentaje, pero bueno, esto es importante. Generalmente son casos únicos en la familia, y repito, si hay antecedentes, generalmente los que están afectados son los hermanos. Otra cosa, la consanguinidad y la endogamia puede ser un dato importante, sí, pero no es necesario. Es decir, ahí sí no son consanguíneos, generalmente no hay una enfermedad ahí genética, error. La consanguinidad puede incrementar el riesgo, sí, porque si nos casamos entre la misma familia, pues es más probable que seamos portadores de las mismas alteraciones genéticas y por ende pueda haber mayor prevalencia de cierta enfermedad o la endogamia. Regiones que geográficamente o culturalmente están aisladas y se casan entre la misma comunidad pueden incrementar este tipo de enfermedad, pero no es un criterio absoluto. Y otra cosa, si ustedes tienen abordaje de niño hipotónico y no hay factores de riesgo de daño neurológico, hay que investigar esa hipotonía, porque muchas veces estos pacientes, y a mí me tocó verlo mucho en la valoración de los centros de rehabilitación intelectual, pudieran catalogarse malamente como parálisis cerebral, y no es así. Sobre todo cuando no hay un factor de riesgo importante como que explique la clínica del paciente. Y otra cosa que ya estamos viendo en la actualidad, los tamices metabólicos ampliados, sobre todo en Tamaulipas, hay un laboratorio que ya hace tamiz metabólico ampliado de más de 100 enfermedades y en ese viene SNN. Entonces, si ustedes por alguna situación mandan un paciente y le mandan a hacer su tamiz metabólico ampliado, una de las grandes ventajas del tamiz metabólico, si se detecta desde esta etapa, es que van a detectar pacientes que pudieran ser presintomáticos. Y si ustedes detectan un paciente por tamiz presintomático, y se requiere y se da tratamiento, el pronóstico va a ser totalmente diferente o con un mayor beneficio que pacientes que puedan tener síntomas. Entonces, esto es algo bien importante que se lo lleven, que existen tamices ya con el gen SMR y desde ahí podemos diagnosticar, aunque no tengan ningún síntoma los pacientes. Bueno, esto está hablando ya de los antecedentes de la historia clínica. Ahora bien, obviamente hay que valorar el tono muscular, ¿no? Recordemos nuevamente hipotonía. Y prácticamente, pues, la hipotonía es lo que me hace tener prácticamente que los bebés mantengan la postura, estén preparados para hacer una acción o respondan rápidamente a estímulos. Por ejemplo, aquí podemos ver una imagen donde se está haciendo una tracción de las extremidades superiores y lo que va a pasar con los niños hipotónicos es que generalmente va a haber una hiperextensión del cuello. Generalmente en un niño con tono muscular va a tratar de vencer la gravedad, pero en un paciente totalmente hipotónico pues va a haber una hiperextensión. Aquí tenemos otro signo de exploración, que es, lo ponemos, este signo de la U invertida, lo ponemos viendo hacia abajo y prácticamente las extremidades superiores van a estar totalmente rectas hacia la parte inferior y pues va a formar una U invertida. Aquí lo habitual es el niño igual nuevamente trate de vencer gravedad y no haya, aquí pasa lo contrario, hay una hiperflexión del cuellito del bebé. Aquí podemos ver en este video, en continuación vamos a revisar, es un paciente totalmente hipotónico, donde va a ser justamente el signo de la tracción o de extremidades inferiores. Y observe totalmente, ¿no? La hiperextensión del cuello del paciente. ¿Sí? O sea, ahí estamos hablando de que hay hipotonía, ¿no? Y hay que investigar cuál es la causa justamente de la causa. Y igual, ahí poniéndola en una postura de sedentación con apoyo, el cuello pues pasa al contrario, se eleva totalmente hacia adelante. Hay una hiperflexión. Y aquí tenemos otro de los datos importantes en la exploración física. Y pues bueno, este signo se va a llamar el signo de la bufanda, ¿no? Que es prácticamente llevar el codito, tratar de llevar el codito al otro extremo del paciente. Lo normal es que no rebase la línea media. En pacientes totalmente hipotónicos, generalmente rebasa la línea media y hay pacientes que incluso logran llegar hasta la otra fosa axilar. Y muchas veces estos pacientes, incluso algunos médicos pueden comentar que aparte se siente como hiperlaxos, ¿no? Aparte de esta cuestión de que tienen mayor movimiento que como tal para lograr hacer estos movimientos. Entonces, bueno, ahí pudimos observar dos signos importantes de hipotonía. Y nuevamente aquí, ¿no? Aquí ya lo podemos ya más ver con videograma, el signo de la bufanda, la tracción de extremidades superiores, que lo normal es que se haya una ligera extensión hacia atrás.
pero cuando ya rebasa más de 90 grados esta extensión, vean, pues ya es un signo positivo de totalmente hipotonía, el signo de la U invertida. Nuevamente otra vez el de la atracción, el signo de la bufanda y el de la U invertida, ¿no? Que son signos importantes que se deben de hacer en cualquier paciente, sobre todo si se está logrando hipotonía. ¿Okay? Y este es otro de donde al bebé se le carga a nivel de las fosas axilares y lo habitual es que el bebé pues, trate de agarrarse, o sea, cerrar extremidades inferiores y lo que pasa en estos pacientes es en este signo de suspensión. El paciente pues, prácticamente se resbala, ¿no? No hay esa capacidad de retenerse, pues el paciente está parado. Y pues bueno, ahora bien, si ustedes ya en la exploración física ven que hay datos de hipotonía, tenemos los antecedentes que dijimos en la historia clínica, pues bueno, ahora hay que hablar cuántos tipos de atrofia muscular de manera clínica pudiéramos clasificar. Las clasificaciones han cambiado justamente porque actualmente ya existen fenotipos modificados por tratamiento. Antes de haber tratamiento, el AME lo clasificamos de la siguiente manera. Tenemos un AME tipo 0, que era prácticamente la parte prenatal. Los signos empezaban desde la parte inútero, perdón, y prácticamente los pacientes morían al nacimiento o a los días o a los meses de nacer, y son pacientes que prácticamente tenían una hipotonía severa, areflexia, los reflejos osteopendios estaban totalmente abolidos, debilidad. Estos pacientes nacían con artrogliposis y generalmente morían por alguna cardiopatía, ¿no? Es la forma más severa. La tipo 1 es aquella que generalmente la presentación inicia antes de los 6 meses de edad. Puede ser que al nacimiento aparentemente todo esté bien y posteriormente empiecen con los datos clínicos. Generalmente la esperanza de vida en pacientes en historia natural de la enfermedad es que la muerte sea antes de los 2 años. Y generalmente los pacientes, el único hito que logran desarrollar es el sostén cefálico. De ahí ya no logran la sedestación y mucho menos la bipedestación. Y generalmente son pacientes que, repito, son parte del síndrome hipotónico, pero aquí se agrega sobre todo las fasciculaciones linguales. ¿Por qué? Porque la parte del bulbo es algo que se afecta, si recordamos, que es parte del tronco encefálico. Y el único músculo que se controla por parte del bulbo es la lengua. Entonces, en los pacientes cuando se exploran en un nivel hipotónico es importante muy bien revisar la lengua, vamos a ver un video, y ver si existen movimientos anormales justamente en la lengua que tengan que ver con fasciculaciones. Y eso me habla de un defecto a nivel vulvar. Obviamente problemas en la deglución y insuficiencia respiratoria, que es la principal causa de muerte. El AME tipo 2 es aquella que empieza con síntomas después de los 6 meses, pero antes de los 18. Son pacientes que generalmente sí logran la sostén cefálico y logran la sedestación, pero ya no logran la hiperestación. ¿Ok? Y generalmente estos pacientes desarrollan escoliosis, una escoliosis muy severa justamente por el poco tono muscular, la alteración en la postura, y son pacientes que a veces la escoliosis puede lograr hasta más de 60, 70 grados y necesitan intervención quirúrgica. ¿Estos pacientes pueden perder los hitos ganados? Sí. Es decir, si logró la sedestación y el paciente continúa con la historia natural de la enfermedad, sí se pueden perder todo lo que se haya adquirido y irse complicando, sobre todo porque las motoneuronas, repito, siguen en un deterioro o una neurodegeneración. La tipo 3 es aquella que empieza los síntomas después del año y medio, después de los 18 meses. Generalmente son pacientes que pueden lograr todos los hitos del desarrollo, algunos pueden estar ligeramente retrasados, logran la deambulación, a veces con apoyo, y estos pacientes, repito, si no se logran, si no entran al tratamiento o algún modificador de enfermedad, pueden perder la marcha conforme va pasando el tiempo, pero la esperanza de vida puede ser similar a la población habitual. Y la tipo 4 son generalmente adultos, que generalmente empiezan con datos de cansancio. Son pacientes que se cansan en cierto tipo de metraje al caminar, una debilidad generalmente tengan y puede pasar inadvertida a lo largo de la vida. Y se pueden confundir con diagnósticos incluso autoinmunes o reumatológicos en un paciente adulto. ¿Cuál es la más frecuente? El 60% de las atrofias musculares es la tipo 1. Por eso la urgencia de hacer un diagnóstico, y yo tengo mucha esperanza que en algún momento el tamiz metabólico tenga acceso, porque creo que hay una gran diferencia en detectar estos pacientes. Y pues bueno, los estudios clínicos, generalmente ustedes van a ver AME prenatal, que hace referencia a AME 1, AME de comienzo infantil de 1 a la 3, y AME de comienzo tardío, que es 2, 3 y 4, que es prácticamente lo que habíamos hablado
ese ratito y es prácticamente solo otra forma de clasificar atrofia muscular espinal. Y vean, vamos a hablar un poquito de la historia natural de cada uno de ellos. Es pequeños datos muy importantes que se hicieron de algunas revisiones. Esta fue una revisión del 2025 y se me hizo muy interesante, dado que se estudiaron de manera retrospectiva 646 niños con AMI tipo 1, que AMI tipo 1, nada más recuerden, es aquella que dice los síntomas antes de los 6 meses y que generalmente logran el sostén cefálico. Y vean, fueron 16 años de estudio y la edad media al inicio de los síntomas fue más o menos de 2.1 a 7 meses. Los primeros síntomas documentados fueron hipotonía muscular, síndrome de dificultad respiratoria y dificultades para alimentarse, fue lo más frecuente que mencionaban ahí en el artículo, y la edad media de fallecer fue de 19.2 meses, que antes de los 2 años de edad. La mediana de edad de alcanzar el punto final combinado, es decir, definido como el inicio de la muerte o la fecha de inicio de soporte respiratorio a largo plazo, fue a los 7 meses. Es decir, son niños que pueden caer en intubación a los 7 meses de edad, ¿no? Eso dejando una historia natural del paciente. En AME2 y AME3 que hay en la literatura, esta fue una revisión de 1989 a 2022, fueron 68 estudios los que se involucraron. Y vean aquí, la mediana de tiempo hasta la pérdida de la sedestación fue de 14 años, cuando pueden perder este hito. Para la población sedestante de ametípodos, es decir, la que empieza después de los 6 meses y generalmente logran sentarse. La mediana de tiempo hasta la pérdida de la deambulación, es decir, en el AME3, fue de 13.4 años. El AME3 se puede dividir en A y B, que llega a ser un poquito más severo y la B un poco menos grave. Y por ejemplo, en un AB, vean, un adulto puede dejar de caminar por tener AME3 y el promedio fue de 44 años, ¿no? Entonces, aquí tengo un paciente que es valor que tiene debilidad y pierde la deambulación. Puedo confundir con otro diagnóstico, sobre todo si es hombre, ¿no? Por ejemplo, una distrofia muscular reducción. Pero hay datos bien importantes a nivel de exploración física que me hacen hacer la diferencia clínicamente hablando. ¿Ok? Y en cuanto a hitos, por ejemplo, los de AMI2 y AMI3, ¿cómo están sus hitos motores? Generalmente la mediana de sentarse fue de 5.5 meses hasta 10 meses, es decir, estos pacientes pueden tener hitos aparentemente normales cuando están sucediendo, y la mediana del tiempo hasta la deambulación fue de 10 a 18 meses, es decir, incluso caminan dentro de los parámetros de la OMS, ¿no? Hablando de hitos motores. Panes más graves tener una probabilidad de por vida de aproximadamente el 80% de cirugía de escoliosis, es decir, un alto porcentaje de cirugía por esto que les comentaba. El 71% de los pacientes que perdieron la capacidad de caminar antes de los 10 años y el 22% de los pacientes que permanecieron ambulatorios a los 10 años estaban en riesgo de cirugía de escoliosis, es decir, ese 80% que comentan más arriba. Es decir, si ustedes ven, realmente el pronóstico de los pacientes es desfavorable siguiendo esta historia natural de la enfermedad, ¿no? Aquí tenemos los AME tipo 1, generalmente son los que solamente logran el sostén cefálico, los AME tipo 2 que logran sentarse, los AME tipo 3 y tipo 4 que logran tener la marcha. Desde que entró la la ventana terapéutica o los modificadores de la enfermedad, pues prácticamente ya tenemos, pues existen pacientes con AME tipo 1 que no solamente sostienen el cuello, sino que pueden sentarse, incluso algunos con AME tipo 2 pueden caminar, es decir, estos fenotipos se van modificando de acuerdo a la intervención de tratamiento. Ahora bien, ¿cuál fue el primer signo y síntoma? Por ejemplo, AME1, es un estudio de pediatría en México de 2023 y la hipotonía casi siempre va a ser el motivo de consulta de estos pacientes. Retraso en el desarrollo, pero en el desarrollo motor. Eso es bien importante. Si usted les llega un paciente con retraso global del neurodesarrollo, es decir, que implica también la parte cognitiva, habrá que pensar probablemente en otro diagnóstico. Aquí generalmente la parte central o cognitiva en atrofia muscular espinal se conserva. Esa es una de las grandes diferencias. Dificultades para la alimentación, disminución de movimientos, entre otros, son otros datos menos frecuentes. AME3, por ejemplo, que es ya la que camina, son las caídas frecuentes y marcha inestable. Eso es lo más frecuente en ese tipo de pacientes. Y pues bueno, aquí son los primeros signos y síntomas, que es un poquito ya de lo que habíamos comentado. Pero vean, los diagnósticos que llegan a tener estos pacientes de manera errónea, los AME tipo 1 pues los dejan en hipotonía en estudio, botulismo, parálisis branquial, displasia de cadera, síndrome de Guillain-Barré, neuropatía, distrofia sin especificar cuál. El AME tipo 2 igual lo dejan como síndrome hipotónico, retraso madurativo, enfermedad neuromuscular, enfermedad neurológica,
Y el AME tipo 3, muchos lo dejan como distrofia muscular, lo cual no es correcto. Pie plano, patologías de pies, entorno muscular, hiperlaxitud. Es decir, muchos se quedan sin diagnósticos certeros o con un signo, que no es un diagnóstico como tal. ¿Y qué creen? ¿Quién cree que sea la primera especialidad del primer momento? Ustedes, pediatría. Entonces, es de ahí la gran importancia que ustedes como pediatras pues tengan que esta, digamos, visibilidad de las enfermedades de baja prevalencia. Y si bien, si ustedes llegan a tener un diagnóstico y ustedes lo pueden hacer, qué bien, pero creo que hacen una gran diferencia cuando un paciente con enfermedad de baja prevalencia se deriva de manera rápida. Creo que hace un impacto muy importante en los pacientes. Y pues, ya me tipo 1, pediatría en un 62%, perdón, 82% de los pacientes, pediatría fue el primer contacto. En AMI tipo 2, pediatría, el 95% de los casos pedidos de ortopedia. Y en AMI tipo 3, pediatría. Entonces, ustedes se llevan en primer lugar en contacto de estos pacientes. Entonces, como conclusiones de toda esta clínica, de los puntos a descartar, ¿ok? Aquí tenemos que puede presentarse como retraso motor, hitos no logrados o pérdida de hitos alcanzados en motores. La debilidad es proximal, generalmente es donde más afectan a estos pacientes, de predominio en extremidades inferiores. Hay areflexia, las fasciculaciones linguales que les comentaba, y se puede dar dificultad respiratoria o neumonías por aspiración. Y lo de acá arriba es prácticamente que la parte cognitiva está intacta, lo que les comentaba. Ahora vamos a ver las fasciculaciones de iguales, ¿no? Lo que les comentaba, que es un dato importante en atrofia muscular espinal tipo 1. Observen, es importante siempre valorar la lengua y estos movimientos oscilatorios son, si están acompañados de un niño con hipotonía y todos los datos que revisamos, créanme que deben de pensar en atrofia muscular espinal, dado que la prevalencia más o menos que se presenta es de un 80% y la sensibilidad oscila entre un 75 al 80% asociado con atrofia muscular espinal en AME tipo 1, generalmente es donde lo pueden encontrar. Entonces, no olviden siempre revisar la lengua en estos pacientes. Bueno, ahí sigue el video. Bueno, ahí podemos ver las oscilaciones. Y pues bueno, doctor, es que también existe la hipotonía central. Sí, claro, existe una hipotonía central y una periférica. Esta tablita en realidad no es que yo les mencione todas las características de cada uno, pero la debilidad siempre va a ser más frecuente en la periférica, ¿no? Los reflejos osteotendinosos siempre van a estar abolidos o disminuidos más en la periférica, porque generalmente la central incluso pueden estar incrementados por la lesión a nivel central o del céfalo. El signo de extensión plantar, anteriormente llamado Babinski, generalmente está ausente en toda la cuestión periférica. Las fasciculaciones son más frecuentes cuando hay daño vulvar y específicamente en la atrofia muscular espinal. La atrofia muscular es mucho más evidente en la hipotonía periférica. Los reflejos primitivos generalmente están disminuidos en la hipotonía periférica comparado con la central que están aumentados. Lo auditivo y visual generalmente está intacto en los periféricos y en la central puede verse afectada. Epilepsia, movimientos anormales, encefalopatía, va asociado más a una hipotonía central. Dismorfias faciales, ¿sabes qué? Síndrome dismórfico en estudio, no se parece, tiene rasgos físicos que no se parece a mamá ni papá y están asociados probablemente a algún síndrome, eso es mucho más frecuente en hipotonías centrales que en las periféricas. Sí existen alguna dismórfica, a lo mejor pueden ver en alguna periférica la famosa facies miopágica, ¿no? Como sin expresión. Pero de ahí por es raro que un paciente con hipotonía periférica tenga dismorfias faciales. La microcefalia o operaciones del perímetro cefálico es raro que la periférica la tenga afectada y la central sí. Retraso en el desarrollo psicomotor, ambos lo tienen, solamente que recuerden que la parte cognitiva siempre va a estar conservada en la atrofia muscular espinal. Existen enfermedades periféricas que puedan tener alteración central, sí, y eso a veces complica también el diagnóstico. Existen otras condiciones, por ejemplo, las distroglicaneopatías, donde los pacientes a partir de malformaciones cerebrales y a partir de un compromiso muscular. Entonces, a veces sí pueden ver alteraciones en la TAC o en la resonancia, pero si usted de exploración física les da que hay una hipotonía periférica, busquen la causa. Generalmente a mí los rehabilitadores pediátricos mandaban al paciente, aunque hubiera algo central, pero que no explicara la clínica del paciente, y encontrábamos sorpresas y diagnósticos que no nos imaginábamos que el paciente tenía. Y
Generalmente en el abordaje del niño hipotónico solemos pedir lo que se llama creatinina sinasa o CPK. Generalmente las alteraciones periféricas, cuando es a nivel de daño muscular como las distrofias, está incrementada. En la parte de motoneurona, generalmente están normales y algunas veces pueden estar ligeramente elevadas, pero la elevación no es tan drástica, es 2 o 3 veces más, y una distrofia muscular espinal puede tener hasta 100 veces más elevada la CPK. Entonces la diferencia es muy evidente. Ahora bien, ya pasamos sospecha clínica, vimos un poquito de la historia natural de atrofia muscular espinal, y pues bueno, viene la parte más divertida para mí, yo creo que la más aburrida para ustedes, que es qué causa la atrofia muscular espinal. Pues bueno, en las famosas o hermosas clases que tuvieron de genética en su formación, vamos a revisar, prácticamente aquí se acuerdan que la causa de atrofia muscular espinal es una alteración, una variante del gen SMN1, que tiene que estar en ambas copias, ¿ok? Entonces, generalmente el gen SMN1 lo que va a hacer es producir un 100% de proteína que se llama proteína de supervivencia de motoneurona, que eso quiere decir las siglas SMN. Pero se acuerdan que SMN1 tenía como un gen que se parecía como si tuviera un gemelo, que eso se llama genes parólogos o pseudogenes, que se parecen estructuralmente, pero tienen ligeros cambios o diferencias estructuralmente hablando. Una de las más importantes es justamente aquí donde dice exón 7. El exón 7 de SMN2, que es el que se parece estructuralmente, que tiene una función menor, va a tener una timina en vez de tener una citosina. Y ese único cambio de ese nucleótido hace que SMN2 produzca solamente 10% de proteína funcional. ¿Ok? Todos nosotros tenemos SMN1 y SMN2, claro, ambos están funcionando. Digamos que SMN2 ayuda allí parcialmente a generar la función de la proteína de supervivencia motoneurona. ¿Okay? Aquí lo podemos ver nuevamente en el cromosoma 5, en esta región, si yo la amplío, aquí tenemos SMN1, y en la parte de acá tengo SMN2, que son como genes en espejo, porque esta región se pueden duplicar los genes, y todos estos genes duplicados pueden tener funciones, estructuralmente se parecen, pero pueden tener funciones disminuidas. ¿Ok? Entonces, en los pacientes que tienen atrofia muscular espinal, cuando no tienen absolutamente ninguna de las dos copias de SMN1 funcionando, lo único que les queda es SMN2. ¿Ok? Y SMN2 produce solamente el 10% de esa proteína. Pero ¿qué creen? Como está en una zona que se duplica, puedo tener más de un gen SMN2. Por eso, cuando se hacen pruebas genéticas para estos pacientes con atrofia muscular espinal, les van a reportar la alteración de SMN1 y también les van a reportar el número de copias de SMN2. ¿Cuántos números de copias puede haber? 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 6 copias. Entonces, esta es una pregunta abierta. ¿Ustedes creen que entre más copias de SM2 tenga un paciente con atrofia muscular espinal, el fenotipo sea más leve? ¿Quién guste? ¿No? Sí, específicamente la correlación es inversa. ¿Por qué? Porque si tengo más copias de SM2, digamos que genero parcialmente más proteína de supervivencia. Entonces, ¿se acuerdan que hablamos de AMI1, AMI2, AMI3, AMI4? Una de las correlaciones es que entre más número de copias de SMN2 tenga, el AME va a ser menos grave y probablemente tenga un AME2, un AME3 o un AME4, entre más número de copias de SMN2. Por eso es importante que el estudio genético lo reporte, porque ahí partimos en pronóstico y partimos también a tratamiento. La mayoría de las causas de atrofia muscular espinal es que se pierda justamente este exón 7 del SMN1 en las dos copias, y esto va a hacer prácticamente que SMN1 no produzca la proteína. Entonces, un poquito, SMN1, SMN2, ya lo platicamos un poquito, SMN1 produce toda la proteína funcional, SMN2 solamente 10. Ese es el cambio genético que hace que SMN2 no produzca totalmente la proteína funcional. La función principal de esta proteína tiene una implicación en muchas proteínas, sobre todo en un proceso que se llama corte limfático, es decir, cuando se está produciendo la información genética a nivel del núcleo, se forma lo que se llama RNA, pero el RNA solamente tiene que quedar con los exones, con la parte codificante que va a producir la proteína. Entonces, esta proteína justamente hace que estos cortes y empalmes para que se unan los exones se formen de manera adecuada y funcionen adecuadamente. Entonces, si esta proteína que es el SM
funciona en esa región, vamos a ver dónde va a tener impacto a nivel de la neurona. Aquí ya no me voy a meter tanto, solamente vean SMN o la proteína de supervivencia se expresa de manera química en todos los tejidos, pero sobre todo la mayor expresión está en sistema nervioso. ¿Okay? Si yo viera los núcleos de las motoneuronas, esto que se ve aquí adentro se llaman cuerpos de Henle, pero estas son las proteínas de supervivencia, hablando a nivel microscópico. Tienen un montón de funciones las proteínas de supervivencia, pero repito, lo más importante es que tiene que ver con el metabolismo del RNA, principalmente a nivel axonal. Un poquito ya lo que había comentado, generalmente cuando los pacientes tienen 0 copias de SMN1, es cuando yo estoy hablando de que el paciente tiene la atrofia muscular espinal. Y aquí, de este lado, del lado derecho, perdónenme, hablo de cuando hablo de los portadores. Por ejemplo, cuando yo tengo las 2 copias de SMN1 intactas, hablo de alguien que es sano no portador. Cuando yo tengo un paciente con una copia normal y una copia alterada en SMN1, hablo de un portador sano. ¿Ok? Aquí puedo tener las 2 copias en un solo alelo, también hablo de un portador. Y aquí puedo tener otro portador, pero que tenga una variante puntual, es decir, aquí se perdió el exón 7, pero aquí está el exón 7, pero solamente hubo un cambio de una letra por otra, un sustituto por otro, y eso también se considera una alteración genética. Un poquito de lo mismo, y vean, ¿por qué ocurre la neurodegeneración? Porque sí, casi todos nos dicen, bueno, hay lesión del exón 7 y eso genera la atrofia muscular espinal. Pero ¿por qué? ¿No? Entonces, SMN1 tiene que ver mucho con el metabolismo de una proteína que participa en el tráfico axonal, que se llama estatmina, que tiene que ver con los microtúbulos. Y los microtúbulos, a su vez, ayudan a la sinapsis. Entonces, en las motoneuronas surge una muerte mucho mayor por la disminución de la estatmina, y esto generalmente me va a llevar a alteraciones a nivel sináptico. Por eso decía que no necesariamente tiene que ver solamente a nivel de motoneurón. Eso ya tendría que ver más en la unión neuromuscular. También interviene en la alteración en una proteína que se llama grina, que prácticamente también tiene que ver con el mantenimiento de la unión neuromuscular y también a nivel del cuerpo del axón. Otra también que actúa a nivel axonal es la beta-actina, que también tiene que ver con el citoesqueleto celular y prácticamente es crucial para que el axón tenga este movimiento, y este movimiento es importante justamente para hacer la sinapsis. Otra proteína importante es la cetaxina, que da inestabilidad genómica también axonal y también contribuye a la neurodegeneración. Y un poquito lo que les comentaba, generalmente ahorita tenemos o podemos catalogar pacientes que no se sientan, pacientes que se sientan o pacientes que tienen marcha, y esto muy relacionado directamente con el número de copias de SMN2. Entre más número de copias de SMN2 tenga, la enfermedad tiende a portarse o presentarse de manera menos severa. ¿Existen otros genes que modifican la enfermedad? Sí, plastina 3, cuando hay mayor expresión disminuye la neurodegeneración. UVA1, por ejemplo, cuando está disminuida, genera mayor neurodegeneración. Cuando aumenta otra proteína que se llama sinasa activadora de mitógenos, incrementa la neurodegeneración, así como la proteína de degradación LS3 también puede incrementar la neurodegeneración. Y generalmente nosotros podemos tener un biomarcador que se puede tomar de líquido cerebroespinal, que es los neurofilamentos. Los neurofilamentos, cuando están muy elevados, nos habla de que hay una muerte o un daño a nivel neuronal. Entonces, este es un biomarcador que se puede medir directamente en líquido cerebroespinal cuando un paciente tiene, por ejemplo, atrofia muscular espinal. ¿Por qué les comento los genes modificadores? Porque hay pacientes que tienen AM1 y tienen 3 copias de SMN2. Ustedes me decían, bueno, el doctor en aquella plática dijo que entre más copias, se supone que el fenotipo era más leve. ¿Pero por qué? Porque pues, es una interacción entre diferentes proteínas y a veces estas modifican incluso el pronóstico. Otra proteína súper involucrada es la proteína de inhibición de apoptosis, que también se llama NAIP, que si se dan cuenta, también el hecho de que tenga yo mayor expresión o más copias de NAIP también se correlaciona con un mejor pronóstico. Por ejemplo, aquí el AME tipo 4, perdón, 3, tiene mucho más número de copias de NAIP que, por ejemplo, un AME 1, ¿no? Y este gen, NAIP, es el que mayor peso tiene después de SMN2. Por eso los estudios genéticos que nos brindan información de NAIP también son valiosos para establecer pronósticos. Y hasta ahí la charla de genética. Ya pueden descansar. Si les está aburrido, es importante entender la fisiopatología. Ahora, importancia del diagnóstico oportuno. ¿Cuál es la razón?
Pues vean, aquí tenemos un corte de médula espinal y un paciente sin atrofia muscular espinal y de este lado un paciente con atrofia muscular espinal tipo 1. Los primeros 3 meses de la enfermedad o la condición de los pacientes se mueren cerca del 95% de motoneuronas. Los primeros 3 meses en un AME tipo 1. Entonces, en los pacientes con atrofia muscular espinal, el tiempo sí es literalmente equivalente a muerte de motoneurona. Entonces aquí podemos observar prácticamente cómo se ven muy disminuidos las proteínas de motoneuronas justamente en un paciente con AME tipo 1. Y esto se ve prácticamente por todo lo que habíamos platicado. Hay una alteración en la sinapsis, en los somas, las neuronas motoras, en el neuromuscular, alteraciones a nivel presináptico, sobre todo en los receptores de acetilcolina. Es decir, es una enfermedad neuromuscular prácticamente, a pesar de que esté localizada en la asta anterior. Diagnóstico. Bueno, ya tengo al paciente, lo sospecho, ya sé de qué se trata. Y pues bueno, el escenario 1 es que tenga un paciente clínicamente indeterminado y asintomático, pero con un tamiz metabólico positivo. ¿Okay? Un paciente que no tiene síntomas con un tamiz metabólico positivo tiene que hacer una prueba confirmatoria y posteriormente el paciente pudiera acceder a algún tratamiento de manera presintomática, que para mí sería el escenario ideal y deseable en todos los aspectos. El otro es que tengo un paciente genéticamente determinado, es decir, que tenga una alteración en las dos copias de SMN1, eso se llama homocigoto, ¿ok? O un heterocigoto compuesto, significa que en una copia tiene una deleción y en la otra copia tiene un cambio puntual. Establecer el número de copias de SMN2 para saber qué tipo de AME vamos a pronosticar de acuerdo al número de copias de este pseudogen. Y pues bueno, pues brindar el tratamiento, ¿no? En el momento que se hace el diagnóstico oportuna. Otro paciente, otro escenario sería que clínicamente esté determinado y que tengamos ahí que hacer alguna prueba genética para determinar si el paciente tiene AME o no tenga AME, ¿no? Para ver si accede o no al tratamiento. El escenario 3 es prácticamente cuando tengo un paciente clínicamente determinado, tiene síntomas ligeros y necesito hacer estudios complementarios, aparte que si no tengo el genético como para poder orientar a un paciente con AME. Y el otro es un paciente genéticamente negativo y con datos de hipotonía periférica, pero que tengo que descartar diagnósticos diferenciales diferentes de atrofia muscular espinal. Entonces, ¿qué prueba genética se debe de pedir? ¿Cuál es el gold estándar? Prácticamente tenemos pacientes con características típicas, ya las revisamos. Tenemos que hacer una prueba que determine en primera instancia pérdida o de lesión del exón 7, principalmente del gen SMN1 de manera homocigota, como lo podemos ver. Y eso me determina el diagnóstico de AME, que en este caso tomamos 5Q. 5Q, ¿por qué? Porque está en el cromosoma 100. Esta lesión generalmente la vamos a hacer por un estudio que se llama LDA, y las variantes puntuales se hacen por un estudio que se llama secuenciación. Aquí podemos ver un resultado de una electroforesis, esta es una PCR, ¿ok? Aquí podemos ver que de SMN1 solamente hay una copia y de SMN2 hay 2 copias. Entonces, lo que les comentaba, se detecta el paciente con mediante un estudio que se llama MLPA, la detección del gen SMN1. Si tengo 0 copias, ahí, ahí el cuarto, ¿no? A 29 minutos. Sí acabo en 29 minutos. Ya faltan menos de 29 minutos. No se trae, ni se preocupen. Lo que les comentaba, si tengo el paciente con un MLPA 0 copias de SMN1, pues ya confirmo atrofia muscular espinal y determino cuánto número de copias tengo de SMN2 pues, para establecer el pronóstico. Si tengo en una copia una lesión y en la otra sale totalmente normal, tengo que hacer secuenciación para descartar que en la otra copia no vaya a haber una lesión y confirme yo la atrofia muscular espinal por algo que se llama heterocigoto compuesto. Y pues bueno, si no sale nada de ninguna alteración en SMN2, tengo que buscar algún otro diagnóstico diferencial con otro tipo de estudios genéticos. Un poquito del estudio que debe ser es el MLPA. Hagan de cuenta de manera general, el MLPA va a detectar cerca del 96% de los casos, es el gold estándar. Y la gran ventaja es que me va a dar el número de copias también de SMN2. Y también algunos kits me pueden reportar si hay copias de NAIP, que es uno de los genes modificadores que hablamos. ¿Cómo funciona el MLPA? Bien sencillito. Funciona por zonas. Estas zonitas van a ir dirigidas a una región del genoma que a mí me interesa estudiar. En este caso, al exón 7 del gen SMN1.
se van a ligar, es decir, se van a unir si encuentran el segmento genómico de interés, es decir, si el exón 7 está ahí, se unen las ondas y este electróforo manda una señal y manda una señal al equipo de que ahí está la zona de interés. Pero si hay una deleción, es decir, si no encuentra esa región del exón 7 que creen, las ondas no se unen, no manda la señal y ya me va a marcar que hay una deleción. ¿Sí? Pues bueno, si yo, porque es importante hacer esta cuestión, pues también tiene una implicación en el asesoramiento genético. Ojalá que en algún momento pasemos a la prevención primaria, que sea todos aquellos por país metabólico. La segunda es cuando el paciente ya tiene síntomas, la tercera es cuando el paciente ya está muy avanzado. Generalmente en México estamos cayendo ya en la prevención terciaria. La idea es que pues, pasemos a la secundaria y ojalá que en algún momento a la primaria. Ahora bien, si una familia ya se hizo un diagnóstico en su primer hijo y quieren ser papás nuevamente, también ahí viene una indicación importante que a veces se deja de lado. ¿Cuál es el riesgo de recurrencia? ¿Se acuerdan que los papás van a ser sanos, pero van a tener la característica de ser portadores? Es decir, el de los hijos, pues una copia alterada y una copia totalmente normal. Aquí la copia alterada la están poniendo con azul fuerte y la copia normal la están poniendo con azul clarito. Entonces, por cada embarazo va a haber una posibilidad de 1 en 4. Es decir, que papá herede la copia alterada, mamá herede la copia alterada, nazca el niño homocigoto y el niño tenga atrofia muscular espinal. Es decir, el riesgo de recurrencia siempre va a ser de 25% por cada embarazo. Siempre, o sea, ese riesgo no va a cambiar y siempre va a ser el mismo por cada embarazo. ¿Sí? Ah, doctor, ya tengo un hermanito, pero su hermanito está bien, ya tiene 4, ya tiene 6 años, no tiene ningún síntoma, ¿hay necesidad de hacer una prueba genética? La respuesta en ese momento es no, porque no tiene síntomas, pero a futuro, cuando él sea mayor de edad y decida si quiere tener familia o no, sí. ¿Por qué? Porque él pudo caer en este 50% de ser portador como sus papás. Y si él se encuentra o ella se encuentra con un portador o portadora, podría incrementar el riesgo de tener niños con atrofia muscular espinal. Y el otro 25% es que salgan con las copias totalmente sanas y el paciente no tenga un riesgo incrementado de tener niños con atrofia muscular espinal. Por eso es bien importante mandarlos a genética para el asesoramiento genético. Conclusiones, lo siguiente. Actualmente, pues estamos así, ¿no? Tenemos pacientes históricos con síntomas y es donde estamos llegando. La idea es que la mayoría de los pacientes se puedan detectar presintomáticos, la minoría sintomáticos y ya muy poquitos que sean pacientes históricos con esta historia natural que ustedes ven. Entonces, pues no es favorable para ningún paciente. ¿Qué es lo que está pasando? Está sucediendo que hay tipos emergentes de la atrofia muscular espinal después del tratamiento modificador de la misma. Tenemos desde los pacientes presintomáticos que esperaríamos que adquieran hitos motores. Hay estudios ya pivotales donde, con las 3 moléculas que actualmente existen de tratamiento, donde se han reclutado pacientes presintomáticos y les puedo decir que con AME 2-3, el 100% de los pacientes han logrado hitos de acuerdo a la OMS en seguimiento de 5 años. Y con AME1, el 79% de los pacientes han logrado hitos de acuerdo a la OMS y el 89% ha desarrollado algún hito, aunque no vaya de acuerdo a la OMS. Es decir, la modificación es tan importante e impactante cuando es presintomático. Ya cuando hablamos de pacientes AME1, AME2 y AME3, se está logrando desarrollar hitos motores y lo más importante, que no progrese la enfermedad o que no se pierdan los hitos ya ganados, que la debilidad no continúe y que pues obviamente la cuestión de muerte por cuestiones respiratorias, hospitalizaciones en terapia intensiva e incluso costos que puedan generar más allá de esta cuestión, pues también se disminuyen. El tratamiento y el seguimiento es integral. Participan una serie de especialistas: pediatría, neuropediatría, neurólogo, genetista, rehabilitador, neumo, cardio, fisio, ortopedia, gastro, nutriólogo, psicólogo, cirujano, entre otros como cuidados paliativos. Es decir, es un seguimiento multidisciplinario. Y los 3 puntos que yo considero que debemos de llevarnos a casa después de esta práctica es, espero que pensar en AME, en el abordaje clínico tónico, eso es lo más importante, creo yo. Ya no importa si no se acuerdan de las proteínas que están alteradas, no pasa nada, eso es lo más importante. 2, el tiempo es crucial, como ustedes lo vieron, el 95% de las neuronas se pierde en AME en los primeros 3 meses. La sospecha depende de los médicos de primer contacto, es decir, como ya lo vieron en un estudio, los pediatras, y la referencia oportuna.
Y tres, existen actualmente modificadores de la enfermedad que hacen una diferencia enorme en el pronóstico y calidad de vida de la familia, porque no solo es el paciente, hay un cuidador primario, hay un impacto psicológico, hay un riesgo de recurrencia, entonces es una cuestión totalmente global. Y pues bueno, detéctame, piensen en Andy. Estos son mis datos, por si tienen pacientes con sospecha, podemos apoyarles en el acceso al diagnóstico molecular. Con todo gusto, si tienen dudas de algún paciente, desde la parte médica les puedo apoyar en el abordaje sin ningún problema, o apoyarlos en algunas sospechas que tengan, ¿sale? Pues muchas gracias, provecho, espero no habernos aburrido. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta, duda? ¿Dónde se puede solucionar de la misma? Perdóname. Avis ampliables en donde, ¿cómo los solicitamos? Aquí en Tamaulipas, yo vi que el laboratorio Lister es quien lo ofrece. Lister. No sé si aquí en Reynosa exista, pero el Tampico sí había un Lister. Es el laboratorio aquí en Tamaulipas, ¿no? Bueno, en Tampico aquí un Lister que hace también metabólico ampliado. En Reynosa desconozco si existe alguno. Pero es generalmente por medio privado. ¿Alguna otra pregunta, duda? Y bueno, complementando también un poquito de las cuestiones del diagnóstico, recordarles que en relación a posibles sospechas de ARNE, Biogen tiene la facultad de apoyar a ustedes y a los pacientes sin costo por pruebas genéticas de tipos genes implicados del SMN1 y SMN2. Los podemos correr ya sea por sangre completa o por células epiteliales. El colegio tiene nuestros datos, algunos de ustedes también. De hecho, estamos procurando en las instituciones como el Hospital Infantil, en la 15, ya tienen un kit de diagnósticos. Vamos a buscar que también el Pemex, las áreas de jefatura tengan kit de diagnósticos y que estaríamos ahora sí que complementando como se vayan utilizando, y a nivel privado, con toda confianza, tienen los datos para también darles esos servicios a sus pacientes. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, duda? No, en línea normal felicitaciones. Ok, perfecto. Pues bueno, si no hay preguntas, dudas, aprovecho nuevamente y me gusta. Gracias. Bueno, bueno. De parte del comité de secretaría, puede ser gracias por los conocimientos, por haber venido a Reynosa y Muchas gracias. Bueno.